Hola a todos, continuamos con nuestra unidad de destrucción térmica de microorganismos y en este video les voy a presentar otro parámetro denominado constante de resistencia térmica que lo simbolizamos con una Z. La sensibilidad de los microorganismos a la temperatura se mide por este parámetro Z o constante de resistencia térmica. Aquí vemos una figura donde estamos relacionando el logaritmo del parámetro D, el tiempo de reducción decimal, que lo vimos en el video anterior, con la temperatura. Entonces tenemos que la variación de temperatura, por ejemplo, el aumento de temperatura que se requiere para que el valor de D se reduzca 10 veces o un ciclo logarítmico, eso es lo que conocemos como el parámetro Z. La pendiente de esta recta entonces sería igual a menos 1 sobre z. Entonces el valor de z es el cambio de temperatura que se requiere para modificar el valor de d en un factor de 10, o sea, un ciclo logarítmico o en un 90%. Esta sería la ecuación linealizada de esa gráfica que acabamos de ver. Logaritmo del parámetro d igual al logaritmo de d sub 0 menos 1 sobre z, que es la pendiente, sobre t menos t sub 0. Esta es la ecuación de la línea recta de esa gráfica que acabamos de ver. Esto lo podríamos reordenar de esta manera y de aquí despejamos la z, que nos quedaría t menos t sub 0 sobre el logaritmo de d sub 0 menos logaritmo de d. También lo podríamos expresar así, z igual al delta de temperatura sobre el logaritmo de d a la temperatura 1 sobre d a la temperatura 2. Veamos un ejemplo para comprenderlo un poco mejor. Tenemos que para un microorganismo determinado, el valor de D a 104.4 grados Celsius es 113 minutos. Y el valor D para una temperatura de 121.1 grados centígrados es 2.3 minutos. Nos piden calcular el valor de Z. Recordemos entonces que el valor de D es el tiempo de reducción decimal. El tiempo que se requiere para reducir la población microbiana en un factor de 10 o en un 90%. Por ejemplo, se necesitarían 113 minutos de calentamiento a una temperatura de 104.4 grados centígrados para lograr que la población de este microorganismo se reduzca 10 veces. Si el tratamiento térmico lo hiciéramos a 121.1 grados centígrados, entonces solamente se necesitarían 2,3 minutos para que la población de ese mismo microorganismo se reduzca 10 veces. Obviamente mayor temperatura, menos tiempo, pero veamos que el cambio es bastante brusco. Si hacemos el tratamiento térmico a 104 grados centígrados, necesitamos 113 minutos para reducir 10 veces la población de ese microorganismo. Pero si ese tratamiento térmico lo hacemos a 121.1 grados centígrados, solamente se necesitan 2,3 minutos para lograr la misma disminución en la carga microbiana. Entonces nos piden calcular el valor de Z, simplemente aplicamos la fórmula que acabamos de ver, el delta de temperatura sobre el logaritmo del valor de a la temperatura 1 sobre el valor de a la temperatura 2. Simplemente reemplazamos las temperaturas, dividimos entre el logaritmo de los valores de D a la temperatura 1. La temperatura 1 es 104, el valor de D es 113, sobre el valor de D a la temperatura 2, la temperatura 2 es 121, el valor de D es 2.3, y esto nos da un Z de 9.9 grados Celsius. ¿Qué significa este 9.9 grados Celsius? Significa que por cada aumento de 9.9 grados centígrados en la temperatura, logramos que el valor D para ese microorganismo se reduzca en un factor de 10. Por ejemplo, aquí tenemos un valor D que es un valor D a 100.4 grados centígrados y el valor D es 113 minutos. Recordemos que el valor D es un tiempo, ¿ya? Entonces, si
Si aumentamos la temperatura 9,9 grados centígrados, tendríamos 104 más 9, pues nos da 113. 113, bueno, son casi 10 grados, entonces nos daría como 114, 114,3. Entonces, si el tratamiento térmico lo hiciéramos no a 104, sino a 114 grados, entonces el valor D se reduciría en 10 veces, en un factor de 10. Entonces ya no serían 113 minutos, sino 11,3 minutos. Entonces, a una temperatura de 114 grados necesitaríamos un tiempo de 11,3 minutos para que la población de ese microorganismo se reduzca pues en 10 veces, ¿no? Bueno, los valores D y Z son específicos para cada microorganismo y para cada condición, para cada tipo de alimento y específicamente para cada temperatura. ¿Ya? No se pueden generalizar. El valor Z es el aumento o disminución de la temperatura requerido para aumentar o reducir 10 veces el tiempo de reducción decimal. Entonces, valores de Z grandes indican que se necesitan cambios grandes en la temperatura para afectar algún microorganismo o algún componente del alimento, por ejemplo, alguna vitamina, porque eso también lo podemos aplicar no solamente a los microorganismos, sino que estos parámetros D y Z también los podemos aplicar de la misma manera a los componentes nutricionales o de composición del alimento. Entonces, valores altos de Z indican una alta termoresistencia. ¿Ya? Valores altos de Z significan alta resistencia a la temperatura, o sea, alta termoresistencia. ¿Sí? Porque un valor grande de Z significa que se necesita aumentar más la temperatura para lograr una disminución de un factor de 10 en el tiempo que se requiere para reducir la carga microbiana 10 veces. Aquí tendríamos un ejemplo. Si Z es igual a 20 grados centígrados, significa que un valor D para un microorganismo específico, si el valor D para un microorganismo específico a 100 grados centígrados es 5 minutos, entonces un Z igual a 20 significaría que si aumentamos 20 grados la temperatura, es decir, si ya no hacemos el tratamiento térmico a 100 grados, sino que lo hacemos a 120 grados, entonces el tiempo se reduce en un factor de 10, el tiempo del valor D, ¿no? Entonces no serían 5 minutos, sino que se reduce 10 veces, nos quedaría 0,5 minutos. Es decir, logramos la misma destrucción de microorganismos con un tratamiento a 100 grados centígrados durante 5 minutos que con un tratamiento de 0,5 minutos a una temperatura de 120 grados centígrados. O sea, un Z igual a 20 significa que si la temperatura aumenta 20 grados, el valor D para ese microorganismo se reduce 10 veces, de 5 minutos a 0,5. O lo contrario, si en lugar de realizar el tratamiento a 100 grados, lo realizamos a 80, es decir, estamos disminuyendo la temperatura 20 grados, que es el valor Z, entonces el valor D se aumenta por un factor de 10. Entonces pasamos de 5 minutos a 50 minutos. ¿Ya? Estos dos tratamientos serían equivalentes. Entonces, si queremos reducir la población microbiana en un factor de 10, si lo hacemos a una temperatura de 120 grados centígrados, solamente necesitamos un tiempo de 0,5 minutos. Pero si ese tratamiento lo hacemos a 80 grados centígrados, entonces necesitaríamos 50 minutos para lograr la misma reducción de la población microbiana en un factor de 10. Otro ejemplo. Los tiempos de reducción decimal para una suspensión de esporas se determinaron a varias temperaturas. Calcule la constante de resistencia térmica Z para esas esporas. Aquí tenemos entonces el tiempo de tratamiento, perdón, la temperatura, 104, 107, 110, etc. Y los valores de respectivos para cada una de esas temperaturas. Lógicamente, a mayor temperatura,
menor es el valor D. Entonces, podemos hacer la determinación de ese parámetro Z por un método gráfico. Aquí tenemos la temperatura, los valores D, sacamos el logaritmo de esos valores D y graficamos el logaritmo de D versus la temperatura. Esto nos da una línea recta. La ecuación de esta línea recta, pues esta la calculamos aquí con el Excel, ¿ya? Y entonces el valor Z será igual al inverso de esta pendiente, que es 0,0918. 1 sobre 0,0918 nos da un Z igual a 10,9 grados centígrados. También podríamos hacer esto directamente aplicando la fórmula que ya vimos antes. Entonces el delta de temperatura, que sería 116 menos 104, dividido entre el valor de D a la temperatura 1, al 116, el D vale, perdón, al 104, la temperatura 1 es 27,5, sobre la temperatura, el D a la temperatura 2, que es 2,2. ¿Sí? Y esto nos da un Z de 10,9 grados centígrados. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí para no entrar a ese otro parámetro que es un poco largo. Lo veremos en un siguiente video.